Buenos días. Esta es la presentación del trabajo de investigación de hábitos de salud mental en médicos por Javier Andrés Arceo Verdeja para la materia de Seminario de Investigación 2 de la Maestría en Psicoterapia en el Centro Universitario del Pacífico UNIPAC. El ámbito laboral en la vida de las personas es de vital importancia para su desarrollo. Se ha visto que las condiciones físicas y psicológicas en las que se realiza influyen en la salud de una persona y su bienestar, pudiendo desencadenar el padecimiento de trastornos que pueden resultar en consecuencias graves. Es así como nace el término burnout de Maslach y Jackson, citado en Del Valle Alonso et al. En 2015, que se define como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo objeto de trabajo son otras personas. Esto es una característica del contexto laboral de los trabajadores de la salud. Actualmente todavía se tiene el estigma sobre la salud psicológica. Esto por el punto de vista negativo que se tiene de los trastornos psicológicos, así también de las personas que muchas veces tienen la necesidad de acudir a servicios de terapia, dificultando el, el, el tratamiento y el mejoramiento de estas personas, haciendo del tema de la salud mental un tema tabú. Y esto también se traslada al ámbito médico, en el que los médicos tienden a creer que son inmunes al estrés y los padecimientos ligados a este, según estudios de García Morán y Gila Cruz en 2016. Esta visión y el constante roce en un medio en el que hay muchos estresores y muchos factores desencadenantes puede generar problemas como depresión y ansiedad, así como desencadenar graves padecimientos como la realización de conductas de riesgo, adicciones y suicidio. Dichos efectos pueden provocar también graves errores en el ejercicio de su profesión, como la prescripción incorrecta de los medicamentos. Entonces estamos hablando de un servicio y de un aspecto de vital importancia para el funcionamiento social también. Surge la pregunta de que si los médicos tendrán hábitos de conservación de la salud mental, y es por eso que el objetivo de esta investigación es conocer los hábitos de conservación de una buena salud mental en la población de trabajadores de la salud, y con ello tener una visión de cómo influyen en su salud integral y la importancia que se les da. Se utilizó en los métodos un muestreo no probabilístico intencional por conveniencia en una población de 40 trabajadores de la salud del Hospital General de Tijuana. También los inventarios de ansiedad y depresión de Beck de 1988 y una entrevista semiestructurada para evaluar los hábitos de salud mental. Dicha entrevista se realizó tomando en cuenta distintos aspectos entre emocionales, familiares, sociales y laborales, diversos parámetros que podían darnos una idea de cómo se mide la salud mental. Esto revisando la bibliografía de Saloveri, Mayer, Goldman y las de la OMS. Los resultados, según las puntuaciones del inventario de depresión de Beck, arrojaron la presencia de un estado normal en 28 de los 40 participantes, es decir, con una puntuación de 0 a 7 puntos, mientras que 8 sujetos presentaron una leve perturbación en el estado de ánimo. 3 trabajadores de la salud obtuvieron unas puntuaciones de entre 21 a 30, correspondiente a la depresión moderada, y solo uno de los participantes fue identificado con un estado de depresión intermitente. Como ya se dijo, después se les elaboró una entrevista que arrojó algunos resultados interesantes, como la presencia de síntomas derivados de burnout y estrés en 90% de los participantes, es decir, 36 de los 40. Tuvo prevalencia en mujeres
pues fueron más en una cantidad de 20 frente a 16 hombres. También se contabilizaron la presencia de algunos otros síntomas, como fueron el estrés, que se encontró en un 77.5% de los participantes. 55% de ellos manifestaron ansiedad, 30% enojo, 65% cansancio, 20% decía sentir tristeza, 32.5% reportaban problemas para dormir, mientras que 47% de ellos mala memoria, como se puede ver en la gráfica. 15 de los participantes, o sea, un 37.5%, aplica alguna medida o técnica para el control o manejo del estrés. 35 de los entrevistados, el 87%, expresaron haberse sentido abrumados por la realización de su trabajo. 17 de los participantes expresaron sentirse estresados en el trato con los pacientes, siendo uno de los factores más comunes que justificaban la presencia del estrés. 11 de los entrevistados reporta practicar algunos hábitos de salud mental que, como ya se mencionó, se evaluaron la presencia de la convivencia con la familia, que fue de vital importancia. Se señalaba entre los participantes, de hecho por la mitad de ellos, que las altas horas o la alta cantidad de horas en que desempeñaban sus labores les quitaba mucho tiempo para convivir con su familia. Y eso iba mermando, una, las relaciones con la familia, pero por otro lado también las relaciones sociales, pues se sentían con menos practicidad o menos aptos para realizarlas. El ambiente de trabajo es percibido como regular por 21 de los participantes, bueno por 14 y malo por 5 de los participantes. Aquí hay que resaltar que muchas veces se sesgaba la respuesta porque el cuestionario lo contestaban en grupos, o sea, en presencia de otro compañero, y platicaban sobre las respuestas, justo en esta pregunta. Es importante también resaltar los episodios traumáticos con los pacientes, porque durante la realización de los cuestionarios se tuvo noticia de un suceso que involucraba a un estudiante de medicina que tuvo un colapso nervioso, o lo que los demás calificaron como un colapso nervioso, ya que empezó a llorar, tuvo un indicio de un ataque de pánico, o parecido a un ataque de pánico, y tuvo que apartarse de sus compañeros. Hubo un desbordamiento emocional. Posteriormente, cuando se le preguntó, ella relacionó mucho este suceso con el fallecimiento reciente de un paciente. Y sí fue uno de los factores también a resaltar en muchas de las respuestas, porque los médicos reportaban no tener la preparación suficiente en cuanto a temas, por ejemplo, de tanatología, de cómo afrontar la pérdida desde familiares hasta a pacientes y cómo ayudar, por ejemplo, cómo dar la cara a esos familiares que enfrentaban la muerte de uno de los pacientes también. La gráfica 4 muestra los hábitos de conservación de la salud mental, como ya se señaló. 11 de los participantes tienen buenos hábitos y el resto, que son 29, conservan malos hábitos de la salud. ¿Cómo se clasificaron los buenos hábitos? Por al menos 3 de los puntos mencionados anteriormente en el cuestionario: la convivencia con familiares, la realización de actividad física, buena alimentación, buenas horas de sueño y también la realización de actividades personales. Ya vimos que el, el ambiente laboral de los médicos contiene muchos estresores, el constante roce con muertes de pacientes, con los tratamientos traumáticos, con episodios muchas veces emocionalmente complejos o exigentes con los otros compañeros o con los mismos pacientes, además de los roces muchas veces personales que se dan con los compañeros de trabajo, con los compañeros de profesión o con otros trabajadores que intervengan en las funciones. Muchas veces
sin el cuidado adecuado. Curiosamente, en estos tiempos en los que es común hablar del estrés, en las pláticas cotidianas identificamos al estrés, sabemos definirlo, sabemos identificarlo muchas veces, apreciar su aparición, ¿no? Señalar, es que se presentan síntomas físicos como sudoración de manos, todo esto. Eh, no tomemos medidas muchas veces para afrontarlo o estrategias para irlo tratando y prevenir la aparición de trastornos más graves como la depresión. Como ya vimos, el estrés puede ser un factor desencadenante. Ah, De esta manera, solo 15 de los participantes, un 37,5%, aplica alguna medida o técnica para el control del estrés, siendo lo más utilizado las técnicas de respiración, la meditación, la práctica de hobbies y el ejercicio. Sobre esto, eh, esos son las más usadas. Los hábitos más descuidados eran el del ejercicio físico y la alimentación, mientras que curiosamente el factor del sueño tenía una cantidad fija de horas que los estudiantes señalaban como que no podían hacer menos de esas horas. Solo 6 de los participantes, 15%, han recibido o reciben atención psicológica. Esto se resalta como una medida para la prevención de la aparición de trastornos. En esto sería interesante señalar que 4 de ellos eran hombres y 2 de ellos mujeres. Ya vimos que la visión de los médicos muchas veces daña su salud, ¿no? La visión sesgada que tienen de que son inmunes a padecimientos. Em, pero sería importante tomar en cuenta qué tanto influye esta visión dada por los modelos educativos también. Como se señaló anteriormente, no se les proporcionan muchas veces herramientas para afrontar las consecuencias de su labor del día a día. Porque según autores como Anzoliaga, en 2015, el médico asume que se encuentra en una situación saludable y el aspecto psicológico del concepto de la salud no entra en la definición. ¿Cuándo empieza a cobrar importancia? Cuando se traduce en problemas físicos, por ejemplo, en la aparición de trastornos alimenticios, en enfermedades intestinales, en enfermedades de la piel, ¿no? Eh, o en otras consecuencias ya físicas, una traducción física de un trastorno psicológico. Es ahí cuando tal vez empieza a cobrar importancia para ellos. La contradicción en la información obtenida estuvo en que mientras solo 3 personas del total de entrevistados obtuvieron puntajes propios de la depresión moderada en el inventario, fue una gran cantidad de los mismos participantes que por lo menos presentaba algún síntoma propio de la depresión, siendo también común la presencia de varios factores desencadenantes de otros trastornos, como ya dije, físicos. Y era muy reconocible ver esta negación muchas veces de los síntomas incluso o de la afectación que empezaban a sufrir. Quién sabe si era por el hecho de querer brindar una buena imagen del profesionista. Se observa que, por ejemplo, las más afectadas son las mujeres, y esto podría deberse a la percepción del modelo de comportamiento que generalmente se tiene, ¿no? O a que ya individualmente la persona se siente insuficiente para afrontar ciertas problemáticas, o el hecho de tener que brindar apoyo emocional por parte de las mujeres. O la negación también, a diferencia de las mujeres, la negación que tenía generalmente el participante masculino, ¿no? De admitir que presentaba síntomas. También se puede ver a diferencias de personalidad, como lo señala el estudio de Vargas Terres et al. En 2015, en el que las personalidades neuróticas estaban asociadas a especialidades como cirugía. Entonces dependería de cada especialidad el tipo de personalidad. Según las entrevistas, las
y en contraste con las puntuaciones obtenidas del inventario, las más bajas eran de personas con edades entre 27 a 40 años. Y esto tal vez por la habituación a las cargas de estrés, ya con la práctica que se genera por el trabajo diario, el constante roce, la práctica con los pacientes en este aspecto social, ¿no? De hasta hacer como pláticas de tipo de clima, ¿no? O a que la mayor experiencia también va desarrollando en los profesionales mejores estrategias personales para el afrontamiento de estas problemáticas, mejores recursos. Eh, Comentaba una entrevistada aquí de unos cerca de 40 años, entre 40 y 44 años, que de un tiempo para acá ella empezó a acudir a terapia psicológica y dos, a practicar meditación o algún otro hobby, ¿no? Al aire libre, que porque eso le ayudaba mucho para afrontar los factores estresantes que le señalábamos, cosa que no se observó en los participantes más jóvenes. Otro factor es la utilidad social en la labor médica, como en el estudio de Anzoleaga. Esta de 2015, esta utilidad autopercibida de los médicos, en el que ese valor que ellos mismos también se asignan socialmente, pues les da cierta visión favorable, ¿no? De la salud o les concede cierta importancia, autorrealización. 75% de los entrevistados tienen una deficiente o nula práctica de hábitos de conservación de la salud psicológica. Y esto es similar con la cifra de 77.5 que se mostró en las gráficas, 77.5% de personas que sufre alguno o algunos de los síntomas propios de burnout, como el estrés, que puede desencadenar depresión o ansiedad. Ok, entonces se observó curiosamente, como les estaba diciendo, eh, que a mayor edad tenían una mejor estrategia de afrontamiento de las problemáticas, ¿no? De estas problemáticas estresantes, pero a menor edad tenían una mayor resistencia, aunque sus hábitos fueran malos. Tenían una mayor resistencia, resistencia que hay que decirlo, se va dañando con el tiempo, va disminuyendo. Entre quienes obtuvieron los puntajes más bajos en el inventario aplicado, sin un total de 11 participantes, se observaron características favorables de la edad en la mayoría de los casos, hábitos y salud mental en todos ellos. Todos ellos tenían tres al menos de estos hábitos a considerar para tener una buena salud. La familia, el ejercicio físico, actividades de disfrute. Bueno, con esto podemos concluir que la equivocada perspectiva de la inmunidad de los médicos ante el estrés o problemas psicológicos puede repercutir gravemente en su salud. Entonces sería necesario repensar eh, las medidas y también en el sistema educativo que se les está dando sobre el hecho de brindarles herramientas para la protección de la salud integral, no solamente la salud física, sino también herramientas profesionales como conocimientos en ciertas áreas, la valorización del acudir a terapia para poder afrontar los retos del día a día y que con esto se vaya quitando el estigma de la conservación de la salud mental, modernizar las instituciones, concientizarlas también para que adopten estas medidas, darles herramientas y recursos de apoyo y así evitar consecuencias terribles. Muchas gracias.